Bendecimos el nombre de nuestro Padre Celestial y estamos muy agradecidos a Él que nos ha concedido este privilegio de vivir en este tiempo y de recibir al cumplimiento de la segunda venida del Señor en William Soto Santiago, que nos ha traído este mensaje que es el que contiene toda esa fe para que Dios cumpla en nuestras vidas la promesa de la transformación y el rapto. O sea que somos los escogidos bienaventurados en vivir en este tiempo, en este continente latinoamericano y caribeño, que recibiría en esta etapa final a ese mensajero dispensacional que nos llamaría, nos juntaría y nos sellaría con el mensaje que Dios trajo a través de él. Por eso siempre le agradecemos a Dios por su ángel mensajero William Soto Santiago, con un mensaje que vamos a escuchar en estos días, que es la única ocasión que Dios en medio de la iglesia, en todas las edades, envía un mensajero dispensacional. Y nos ha tocado el privilegio a nosotros en este tiempo, porque ya lo vio, lo predestinó desde antes de la fundación del mundo, en que nosotros, sus escogidos, íbamos a escuchar ese llamado, íbamos a responder ese llamado, y íbamos a recibir al mensajero dispensacional que Dios iba a enviar en este tiempo, para así obtener la fe de rapto, que es en los truenos. Y por eso estamos muy agradecidos a Él, por eso, porque recibiendo al mensajero, automáticamente recibimos todo el contenido que trae ese mensajero con su mensaje. Todas las promesas los escogidos las van a recibir, porque ese fue el motivo por el cual Dios lo envió. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín todo lo que hace por los ministros, por la iglesia del Señor, que Dios lo siga bendiciendo grandemente. Y en este audio que le estoy enviando a nuestro hermano Miguel y a los ministros que lo escuchen, es hablarles de que este es un tiempo en donde debemos de despertar a esa realidad de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Es un tiempo paralelo al 74. Es un tiempo en donde la novia debe de reconocer su posición. Recuerden que la edad de la piedra angular es una edad que recorremos las 7 edades, y sabemos que la octava ya eso habla de eternidad. O sea que dentro de nuestra edad corremos esas 7 etapas, en donde también ahí tenemos que reconocer la posición en donde estamos. Hermano Abraham decía, cuando la novia reconozca su posición, el rapto acontecerá. O sea que eso nos corresponde a nosotros, conocer la posición en donde estamos en estos días finales. En una ocasión, el hermano William, cuando estábamos hablando de que el diablo no le quedaba tiempo, yo le decía, el diablo no le queda tiempo, o le queda poco tiempo, le decía yo. Y el hermano William me dijo, no, ya no le queda tiempo. Y estábamos hablando de otras cosas, y ahí en una de esas ocasiones fue que me dijo, Benji, tengo el título, y nadie lo puede arrebatarlo de mi mano. Y ahí me siguió hablando. Me decía, cuando hables con los rabinos, o sea, en esos días iba a tener contacto con ellos. Ayer me dijo, dile que yo soy el Mesías, que yo soy aquel por el cual ellos están esperando, que estoy entre los gentiles. Y me dijo un montón de cosas que los tengo, están en el email que yo le envié. Luego se los mostraré como evidencia el día que yo envié todo eso. Ya esto yo lo he hablado en otro audio, pero ahora aquí deseo ponerlo también aquí. Y ahí me dice, Benji, ya al tornarse esto hacia allá, es porque ya con la iglesia novia, ya los escogidos están dentro de los gentiles.
O sea que al revelarse ya él al pueblo hebreo, ahí cumple la promesa de que cuando él termina la labor entre los gentiles, entonces se tornaría al pueblo hebreo. Y fíjense que esa parte ocurrió en una forma tan sencilla y no nos dimos cuenta. Él comenzó allí a revelarse en Argentina ese fin de año de 2016 y aparentemente no ocurrió nada, pero ya allí estaba ocurriendo algo grande en el programa divino. Ya Dios estaba cumpliendo allí profecías, promesas, escrituras que habían sido habladas, ya estaban haciéndose una realidad en medio, al frente de nosotros, en medio de nosotros, y quizás no nos dábamos cuenta. Pero ya cuando llegó esa etapa de hablar abiertamente a ellos, en otra ocasión me dijo: ya los escogidos están. Yo no me iba a poner a hablar y a decirle: mira, no hagan esto, porque hermano William dijo que los escogidos. Recuerden que la tercera etapa es una etapa en donde no puede haber limitación, en donde el ángel le dijo al hermano Branham: de esto no vas a decir nada. Y de eso yo aprendí mucho del hermano William, y prefería callarme ciertas cosas para no crear grupos manufacturados o ministros manufacturados o hermanos manufacturados, sino creyentes que lo vieran por la palabra, que lo vieran por el mensaje de que ya los escogidos estaban. Y yo posiblemente hubiese hablado todo eso en aquel momento, pero él me decía: de esto dilo, esto no lo digas. Por ejemplo, lo de los bautismos, me dijo: esto dilo ya. O sea que hubieron cosas que tenían que ser habladas él estando vivo en medio de la iglesia, porque a él le correspondía esa parte de poner fin a una dispensación y dar comienzo y un establecimiento de una dispensación nueva. Como él me dijo: ven, y a mí me corresponde establecer el reino del Mesías Príncipe, que se estableciera ya en una forma espiritual primero, como es así siempre Dios en su programa, y después lo vamos a ver materializado cuando comience el milenio. Pero tiene que comenzar ya en la parte espiritual y en la parte en donde la iglesia novia se estaría preparando para ese cambio completo de dispensación. No podíamos seguir como íbamos y que entrara el último escogido y Dios seguido iba a ser transformado, íbamos a ser transformados. Eso tiene un proceso en donde Dios llama a sus escogidos, y luego de eso, este tiempo que no lo veíamos venir, nadie se imaginaba que el mensajero se iba. Ahora, como yo le decía a algunos hermanos, ahora cualquiera sabe que el muchacho es varón. O sea, cuando nació, lo ven: mire, varón el hijo. Claro, porque ya nació. Ahora cualquiera dice: pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Nadie se imaginaba que el mensajero se nos iba a ir de nuestro medio. Dios eso lo tenía tan oculto que nadie se imaginaba. Y muchas cosas, por ejemplo, yo mismo me pongo de ejemplo. Yo no le hice caso en una parte del hermano William cuando me dijo: pásame los libros hacia el púlpito. Y yo le decía: pero hermano William, si tienes aquí un lugar donde te he preparado, tienes toda, la casa está bien cerradita, tienes oficina nueva, tienes todo, ¿para qué pasarlo para allá? Aunque todavía no estaba terminado, había polvo en esa área, esa fecha por allí no estaba todavía terminado el lugar santísimo. Y volvía y me lo repetía: pásame los libros para allí. Y en una me dijo: los vas a necesitar. Y yo aún así: no, bueno, si yo ¿qué voy a necesitar yo? Pues si esos son los de él, libros de él. Y ya él después empezó a enviar algo adelante, y que no me imaginaba yo que había enviado los sellos, edades y algunos libros del hermano Branham. Y luego que él se va, entra otra etapa. En cuanto a cuando una persona se va, pues ya entra otra serie de procesos y todo eso. Y encontré los libros, encontré eso, los sellos, edades y algunos mensajes del hermano Branham en un lugar donde ya él había comenzado poco a poco: llévame esto para allá, llévame esto para allá. Y los encontré, pero hubo un proceso, un lazo de tiempo que yo luego entendí cuando él me había dicho en abril del 2016, porque todo eso lo tengo bien y Dios es mi testigo. Él me dijo:
Benji, tú vas a conocer cómo es que va a funcionar y cómo va a ser la tercera etapa cuando llegue ese tiempo, esa etapa allí. Pero tienes que cambiar algunas cosas en tu vida. Yo no entendía eso. Yo quizás lo vi pues en las cosas que uno hace, que uno debe de delante de Dios corregir y todo eso, pero no me imaginaba la magnitud que era esa. Y luego cuando él se va, que encuentro todo eso, oh Dios mío, aunque ya desde ese momento que él me lo había dicho, ya yo empecé a escudriñarme yo mismo y empecé a arreglar ciertas cosas en mi vida, pero ya de lleno fue por septiembre, octubre del 2019. Luego ese año 2020 ya Dios me fue ayudando en mi vida, y así yo lo estoy poniendo como ejemplo, porque así obra Dios a través de sus escogidos. Cada uno tiene su experiencia con Dios. Yo la tuve con Dios, y ya hasta que conseguí los encontré, y yo dije, hasta que yo no arregle ciertas cosas, mira, ahora es que logro tener esto. Los libros, cuando él me decía, los vas a necesitar. Aún todavía por ahí, 2020, no entendía muy bien. Y cuando me puse a leer y a escudriñar, ya de lleno por ahí a septiembre de 2021, que son fechas que yo he visto, y hermano Miguel sabe que en el programa divino, en toda esta trayectoria, nos hemos dado cuenta que Semana Santa, por ahí su cumpleaños del hermano William, septiembre, octubre, son fechas muy importantes. No lo sabemos por el mensaje como él nos mostró, como el ángel Gabriel apareció a María, como allí fue concebido por el Espíritu Santo ese cuerpo que luego cuando nació fue llamado Jesús. Asimismo, por ese mismo tiempo fue concebido el hermano William en la segunda venida, ¿ves? Que son tiempos muy importantes. Y por ese tiempo también Dios me fue mostrando y buscando allí unas ciertas cosas, encontré otros libros más. Yo, oye, pero esto ya no es coincidencia. Cuando me pongo a leer, continúo leyendo todo eso, yo digo, pero si esto le hace falta al pueblo. Y lo vi por muchas, y me empecé a recordar todo lo que él me iba diciendo. Benji, esto va a ser así, vas a encontrar que gente se te va a ir en contra. Y yo no entendía, pero escuchando otras conversaciones que yo había tenido con él, de audios que habíamos grabado y todo, ahí yo fui comprendiendo que era una etapa que iba a comenzar con este tiempo de repaso, dentro de este tiempo de repaso que nos había mandado, en donde se iba a utilizar toda esa enseñanza que él tenía escrita allí, en donde yo veía, pero esto yo lo necesito. Yo decía, pero si esto es algo que me da más luz. Y yo decía, pero Señor, si esto lo necesita el pueblo. Yo podía haber sido egoísta y guardarlo todo y me quedaba callado. Era lo más cómodo y lo más fácil para mí. Pero yo vi por las Escrituras que todo hijo de Dios, para ser preparado, para recibir las promesas en cada tiempo, tiene que recibir todo el contenido del mensaje que ha traído Dios por medio de su mensajero. Y en este caso, Dios tenía eso tan y tan reservado que ni nos imaginábamos nosotros que el mensajero se iba. Pero como el mensajero y el mensaje es lo mismo, ahí yo decía, espérate, esto es como si estuviera él hablándonos. Si lo que hay que hacer es hablar la palabra, y es la voz del mensajero, porque su mensaje no es el mío. El único mensajero que Dios ha enviado en este tiempo es nuestro hermano William Soto Santiago. El único mensaje es el mensaje de la edad de la piedra angular. No hay otro mensaje y no hay otro mensajero. Por eso es que aún los que logran ver no pueden echar a perder el ministerio que Dios está usando en cada tiempo, en donde Él va a estar obrando, porque Dios es un Dios que no es un Dios que va a estar sentado, porque ya se llevó el mensajero, me voy a sentar por aquí a ver qué ellos hacen. Es un Dios que siempre está en acción, y no pueden echar a perder, como dice el hermano Branham, por el fanatismo echan a perder eso de los Elías. Y así sucesivamente en todos los tiempos
no podemos entrar al fanatismo, porque eso echa a perder la obra, el programa divino y todo lo que Dios está haciendo por medio de los escogidos de Dios de cada tiempo, de cada edad. Y por eso cuando yo comencé a hablar y a leer, muchos se pusieron en contra, otros se pusieron entonces a hablar de más y a decir hasta de Josué y todo eso. No se puede poner a hablar las cosas que Dios está cumpliendo y ponerle, vamos a decir, uno puede comparar en cuanto a que allá ocurrió así, allá ocurrió asado, pero es el Espíritu Santo. Dios no va a enviar otro mensajero después, o un profeta mensajero después del hermano William Soto Santiago. No va a mandar otro mensaje. Sigue siendo el mismo mensajero, sigue siendo el mismo mensaje, pero lo que le da vida al cuerpo de Cristo es la palabra. Por ende, el hermano William está vivo, porque lo tenemos en palabra. Él es palabra, es teofanía. Y eso que está siendo hablado es como si estuviera Él en vida en nosotros, encarnando esa palabra que nos trajo Dios por medio de su profeta. Todo es sencillo, lo que pasa es que los seres humanos lo complican y tropiezan en el velo de carne que Dios está usando para hablar su palabra. Pero aquí el mensajero dispensacional final de Dios que ha traído a la humanidad es uno solo, William Soto Santiago. Un solo mensaje, el mensaje de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Él ha usado siempre en cada tiempo instrumentos, personas, para llevar su obra y culminar su obra, pero todo lo hace en la palabra. El día de Pentecostés, cuando estaban allí, Jesús no estaba en medio de ellos, pero ya había allí una unción que Dios dejó a sus discípulos con todo lo que Él le había hablado. Y si ustedes se fijan, hay una parte que les voy a leer en estos días, donde ellos estaban orando en el nombre. O sea que ya esa parte la tenían ya lista. Y si tenían el nombre, entonces con el nombre podía Dios obrar y el Espíritu Santo podía obrar en cualquier duda que tenían ellos. Quizás algunos no estaban de acuerdo, algunos de los que se fueron quizás, de esos 380, quizás a lo mejor algunos con el nombre no estaban de acuerdo. Quizás después, con esos 3,000 y luego los 5,000 que entraron más adelante en la predicación de Pedro, entraron. No todos estaban listos, como me decía nuestro hermano Miguel, la revelación viene en una forma progresiva. Unos entienden primero, otros más despuesito, pero no podemos manufacturar diciéndole, atacuñándole, porque hermano Miguel o porque Benji o porque algún pastor le diga esto es así, esto es así, esto es así. No, la revelación y el entendimiento viene siempre progresivamente. Y ese día de Pentecostés ya lo tenían todo. Tenían el nombre, que era lo que ya el hermano Branham dice, que ellos oraban en el nombre. O sea que era una de las cosas que ya estaba establecida allí y ya todos la creían. Como les dije, a lo mejor algunos no, y que fueron los que se fueron. Pero Jesús no estaba allí, en medio de ellos. Y había uno que se puso luego y habló, inspirado por el Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, y habló ¿qué? La palabra que trajo Jesús, que le había predicado ya. El Hijo del Hombre es necesario que pase esto, pase lo otro, pase lo otro. Ellos lo vinieron a entender después. Así nosotros entendimos muchas cosas de los misterios de Dios luego que el hermano William se fue, y con todo esto que estamos leyendo pues nos pone un cuadro más claro. Yo no estoy trayendo ningún mensaje nuevo, el mensaje está dado, pero son cosas que nos ayudan. Y usted lee por allí cuando él escribe abajo. Yo le decía a Pito Julio Ángel, Pito, mira, nosotros tenemos un diccionario. Usted sabe lo que significa. O sea, tener la palabra escrita y abajo el significado de cada cosa. Hermanos, eso es algo que no hay palabras para expresar a Dios lo que significa el tener nosotros en nuestras manos el significado de cada cosa que habló Dios en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque la Biblia de él toda está escrita y algunas cositas él las ha puesto abajo dando el significado, y todo eso, dígame usted si no es importante para la iglesia novia. Ahora, que no es la manera en que Dios lo ha hecho en otros tiempos, pues a Dios le plació hacerlo de esta manera,
para el que tenga que tropezar, tropiece, y el que tenga que creer, va a creer. Dios está haciendo en este tiempo esa separación entre lo que es, yo lo dejé en un audio hace poquitas horas, en lo que es la novia, la fatua, los perdidos y el pueblo hebreo. La tercera etapa cubre todos esos grupos. Y al estar ya los escogidos dentro, yo lo leí el 25 de diciembre y también el 1 de enero, quise poner esa base allí, no hablarla abiertamente, sino por escritura, y mostrarle por las escrituras, por los mensajes del hermano Branham y por lo que escribió el hermano William allí, lo que él me dijo. Ya los escogidos están. Cuando lo busqué en las escrituras, yo vi allí cuando él dijo, cuando ese último sea llamado y sea sellado, y el hermano William pone allí, bautizado. ¿Y quién fue el primero que eliminó esos bautismos? El mismo mensajero. Al él eliminar esa etapa de bautismo, automáticamente y todos debimos habernos dado cuenta de que esa parte de esa puerta se cerró. Eliminó los llamamientos. Por eso que esta etapa donde estamos ahora, de toda esta gente que está viniendo, todos estos hermanos, porque son hermanos, son gente buena de corazón, Dios ve el corazón, y son gente, personas, hijos de Dios también. Son vírgenes, porque fíjense que allí, en la parábola de las vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, pero eran vírgenes. Por eso todas estas personas que están viniendo, continuarán viniendo y vendrán muchas más. Pero debemos de ser prudentes en cuanto a cómo las tratamos. No le vamos a estar, acá decimos, no le vamos a estar vendiendo cosas que ellos en realidad no van a recibir. Tenemos que estar hablándoles prudentemente, sabiamente, trayéndolas a buscar literatura. Se puede tener un área donde todas esas personas que vengan de visita tengan un área para coger literatura. Cuando yo le dije, hermano William, ¿pero qué vamos a hacer? Con el mismo mensaje que han sido ustedes llamados y juntados, con ese mismo mensaje se le da a todas esas personas que van a venir. Pero no podemos empezar a inclinar la iglesia del Señor, la edad de la piedra angular, hacia una inclinación denominacional. Porque todo eso de nombres y escribir nombres aquí, una lista y aquí y allá, eso es denominacionalismo. Y no podemos caer en eso. Y ocurre lo mismo que ocurriría, lo que ocurrió en las edades pasadas. Dios se lleva al mensajero, termina la obra, y el pueblo entonces empiezan a decir, no, que él quiso decir tal cosa, él quiso decir esto, él quiso decir lo otro, y entra la denominación. Se organizan y esa edad muere. Esta edad él nos lo dijo bien claro, no se va a denominacionalizar. Y mientras Dios me tenga aquí en medio de ustedes, conjunto con nuestro hermano Miguel, los dos, vamos a evitar que eso ocurra en nuestra edad, porque nuestra edad no es una edad para denominacionalizarse, es una edad libre, es la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ahí está en la Biblia. No podemos permitir que eso ocurra en nuestra iglesia. Y si hay una inclinación, porque el ser humano de por sí ya viene, hay una parte que lo voy a leer también, que lo tengo allí, que él dijo, que escribió, el ser humano de por sí ya es religioso, algo así pone el hermano William, ya viene con eso por dentro, y eso puede inclinarse a esa parte, a ese modo de denominacionalizar el grupo, la gente. Cuando esto que está ocurriendo, vi que, se lo dije al hermano Miguel, ten cuidado con esto, y él mismo se dio cuenta, él sabía, y él estaba buscando la manera de cómo hacerle entender a los hermanos con amor, porque es con amor que uno debe de ayudar a los ministros uno con el otro, y no entrar en esta etapa en donde ya estaba casi enfocándose a eso. Pero gracias a Dios que Dios nos ha ayudado y vemos las cosas, porque somos humanos y Dios nos va guiando, es la misma palabra, el mismo mensaje que nos va guiando para mostrarnos de no caer en eso. Esas personas que están viniendo, esos hermanos, porque son hermanos, los tratamos con cariño, le damos literatura y ya, pero no podemos adelantarnos a una etapa que sí va a venir, porque ustedes se fijan que allí en la tercera etapa hubo llamamiento al altar, y cuando yo le comenté eso al hermano William, él me dio una respuesta que yo la he guardado en mi corazón, que eso va a ocurrir en una manera, en cierta manera,
pero no podemos adelantarnos. Hay cosas que yo he guardado y guardaré en mi corazón hasta que ocurra, hasta que luego sean historia. Mira, así es. Porque no podemos hablar algo que el pueblo, algún ministro se ponga a adelantarse y lo que va a traer es problemas y va a desviar al pueblo a otras cosas que no va a ser la voluntad perfecta de Dios. Por eso deben de comprender que esta tercera etapa hay que ser lo más reservado posible para que el enemigo de Dios no se adelante y no haga daño a todos esos personajes que van a estar Dios a través de ellos cumpliendo todo lo que va a estar ocurriendo allí. Así que yo espero que toda la iglesia del Señor, todos los ministros, acaten estas recomendaciones de este servidor y del hermano Miguel, porque el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo muy delicado y es un tiempo muy corto el que nos queda, pero les puedo decir que el tiempo que nos queda es un tiempo suficiente para seguir escudriñando y aprendiendo más y preparándonos más para nuestra transformación. No vamos a echar a última hora que estamos llegando a la orilla por alguna situación que no entendamos, por ejemplo una amistad que llevamos por años, echarla al suelo por alguna diferencia de creencia en cuanto a un tema u otro, sino que oramos los unos por los otros, buscamos la manera de buscar más, escudriñar más, porque va a llegar un momento en que todos vamos a estar en una misma línea, en un mismo pensamiento, porque nos hemos conocido en este planeta Tierra, no para darnos de codo, ni para dejar esta amistad aquí. Esta es una amistad y un compañerismo para el milenio y para toda la eternidad. Dios nos llamó y nos juntó, no para separarnos, Él nos llamó y nos juntó para permanecer unidos en el amor divino. Recuerden que esta edad es la edad del amor divino, así que vamos a poner esa virtud, que es la que reúne todas las virtudes, en acción, y el que no la haya puesto en acción, póngala en acción, y el que ya la tiene en acción, pues fortalezcala más, que el amor es el que va a vencer y vence hasta el diablo. Así que yo espero que estas palabras, hermano Miguel, le sea de ayuda a todos. Anoté solamente 2 cositas. Cuando la novia reconozca su posición, el rapto ocurrirá, y escribí también amistad y escribí compañerismo. O sea, no tenía nada para decirle, sino que así le hablé de mi corazón y expreso toda la sinceridad que Dios me ha permitido hablarles en este momento, con sinceridad de corazón estas palabras, y lo que no entendamos, yo, Miguel o los ministros, pues nos ayudamos. Mira que cómo ves esto, cómo ves lo otro, búscate a ver dónde en esa página hermano William habla tal cosa, y nos ayudamos mutuamente, porque lo que deseamos para nosotros como ministros y para la iglesia del Señor es el transformado. Es una sola finalidad, la que Dios quiere y la que el mensajero quiere y la que nosotros deseamos, es ser transformados. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y ya en los próximos audios o saludos de nuestro hermano Miguel o de este servidor continuaremos hablando de estos temas, en donde hay mucho para hablar y en donde vamos a ir comprendiendo cada vez más y más este gran misterio, que es uno de los misterios más grandes, o el misterio mayor del reino de los cielos, la segunda venida del Señor. Dios te bendiga, hermano Miguel, Dios te guarde, y espero que este audio, junto con el otro, ayuden a la iglesia para saber el tiempo en que estamos viviendo, y todo lo que han hablado fuera de lo que ya yo les he hablado no es así. Cosas como, esto voy a hacer un paréntesis aquí, han dicho hasta que yo hasta pagué porque me dieran libros y todo. Eso es blasfemar, eso es hablar en contra de algo que no fue así. El que lo hizo va a tener que dar cuenta a Dios que eso no fue así. Las cosas ocurrieron como tenían que ocurrir,
Yo daré cuenta por no hacerle caso a él, de pasarle esos libros allá, pero ya eso es yo con el Señor. Pero todo fue en armonía, todo ha sido en amor, el traer los libros, buscarlos, y todo lo ha funcionado muy pero que muy bien. Nunca ha habido ninguna cosa negativa en eso, al contrario, ha sido el amor de Dios expresado en todos los que están envueltos en todo eso aquí en Puerto Rico, y yo sé que en América Latina también. Así que esas cosas que hablaron que no son así, que son cosas que hablaron en contra y que son mentiras, que no es así, eso pídale perdón a Dios, que Dios tenga misericordia de lo que están hablando en contra de lo que Dios está haciendo en este tiempo final. Bueno, quise hacer ese paréntesis ahí, Miguel, porque quería aclararle ese detalle de que no fue de la manera en que lo hablaron. Bueno, que Dios les bendiga y tengan todo un día y un año y lo que nos queda en estos cuerpos terrenales lleno de la bendición de Dios, de la protección de Dios, de todas estas enfermedades y cosas que han estado ocurriendo en este planeta Tierra y de las que faltan, porque queremos estar preparados para ser transformados. Recuerden que tanto la iglesia novia se está preparando como el maligno. O sea, son dos reinos que están en esa lucha, en esa batalla que ocurrió en el cielo, viene a ser ahora de los hombres. O sea, viene a ser ahora a estar acá en ese campo físico. Y como todo se va a desembocar en una gran carpa catedral, estaremos muy pendientes de cómo Dios va a estar enfilando todo a que se cumpla tal y como le fue mostrado al reverendo William Branham, que fue que vio allí la columna de fuego descender en ese cuartito de madera. Vean que todo va a desembocar en ese descenso de la columna de fuego. Ahora, cuánto deseamos haber visto allí la columna de fuego descender en el tabernáculo de Moisés y en el templo que construyó Salomón, pero vamos a luchar para que eso ocurra. Si allí el pueblo estaba listo para recibir la presencia de Dios, seguro estamos que vamos a llegar un momento en que vamos a estar listos para recibir la columna de fuego en medio de nosotros. Así que luchemos para que la columna de fuego descienda, esa que está suspendida allí esperando, porque el pueblo esté preparado. Clamemos por eso, oremos por eso, para que Dios pronto permita y cumpla eso que le fue mostrado al reverendo William Branham. Ya él lo vio, o sea que eso va a ocurrir. Nos corresponde a nosotros encajar en esa línea, en esa meta, en ese camino que el arca nos está trazando. O sea, es la palabra, es la única que conoce el camino, la palabra. Vigilen dónde está la palabra y vamos a llegar con ella a la transformación. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.